Compañeros y compañeras, si hoy estamos aquí y estamos con energía, con fuerza, con responsabilidad, si estamos aquí es por el fracaso rotundo, por el desastre total de la derecha en Asturias. Y estamos además de todo eso, de esa energía y esa fuerza y ese sentido de la responsabilidad, estamos indignados por lo que estamos viendo en el momento en que vivimos la crisis más dura en generaciones, una crisis con la que va a haber un antes y un después, que nada va a ser seguramente igual, cuando más arrecia y cuando la gente tiene miedo, porque el miedo es un sentimiento que paraliza a las personas, pero que es demoledor socialmente. La gente tiene miedo, pues el que no encuentra un empleo, y tienen miedo los demás a perderlo, y los padres tienen miedo por la incertidumbre del futuro de sus hijos, y cuando las cosas son así, los ciudadanos miran y buscan referencias que les den seguridad, que les den garantía, que les oriente, buscan una institución, algo colectivo, que les diga por dónde debe estar el camino, que les lleve por esas curvas del camino con un horizonte más allá. Buscan un gobierno. Y resulta que miran y no hay gobierno en Asturias. Si ese es el drama, a todos los que estamos aquí, no nos gustan los gobiernos de derecha. Sabemos cómo son los gobiernos de derecha, pero peor, os lo digo, peor que un gobierno de derechas es que no haya gobierno en Asturias en este momento. Y no lo hay. No hay gobierno. Yo he estado en manifestaciones, me acuerdo con la gente de Alcoa, porque el corazón industrial mismo de Asturias ahora se está erosionando y eso puede arrastrar al conjunto de la sociedad. Y esta gente no tenía para dónde mirar. No tenían para dónde mirar porque, pese a sus problemas, el presidente del Gobierno de España estaba en Madrid, pero no estaba en Madrid hablando con un ministro. No estaba en Madrid intentando encauzar, gestionar. Estaba en Madrid presentando un libro donde habla de las conspiraciones, habla del orgullo de ser asturiano, de todas sus obsesiones. Eso es lo que está pasando y es dramático. Y así lo tenemos que enfocar. Llevamos 6 meses sin gobierno, con un presidente que se dedica a hablar de tramas, de complot, de sospechas, de conjuras, y no está paranoico. Si está paranoico, lo enviamos al psicólogo, pero yo os digo, no está paranoica, es una estrategia. Es una estrategia para ocultar su incapacidad, su incompetencia, y ahora el único programa que tiene, la única propuesta que tiene, es la de decir que no le estamos dejando gobernar en Asturias. Solo eso, que no lo estamos dejando gobernar en Asturias porque estos señores han decidido poner por delante de los intereses de Asturias, de los intereses colectivos, del interés general, sus rencores, sus odios, sus fobias, su inquina, tan antiguos que comentaba Jesús. Hace 12, 13 años formaron gobierno y lo rompieron y ahora ni siquiera han sido capaces de formar un gobierno. Y eso hay que interiorizarlo para contarlo una y otra vez, porque es un drama. Es que una comunidad con un presupuesto de 4.000 millones de euros no puede permitirse que no haya nadie al frente gestionándolo. Es un imposible medieval el contemplar, pues sencillamente indiferente es lo que está pasando. Y hay que decirlo a la gente. ¿Qué garantía tenemos de que el día 25... si tienen 23, si llegan a 23 diputados en la Junta General, van a ponerse de acuerdo? ¿Por qué se iban a poner? Y si se ponen de acuerdo, ¿cuánto van a durar? ¿Por qué se van a conciliar ahora? ¿Por qué se van a arreglar si no lo hacen desde hace más de 10 años? Si son los mismos personajes de siempre. ¿Qué agujero negro es el que se le presenta a Asturias si el PP y el Foro, o el Foro y el PP consiguen 23 diputados? Es que no lo pueden conseguir. Esa es la pregunta que hay que hacerle a la gente. Hay que decirle eso. Y además es todo mentira. Pero si
Si yo le he dicho en la Junta General del Principado, oiga, no hable usted de pactos ni de acuerdos, no tenga esas paranoias, porque usted sabe que yo le dije el primer día que nos reunimos, no voy a presentar candidatura a la Secretaría, a la presidencia del Gobierno, y salió de allí directamente, él, no sus diputados ni sus correligionarios, no, él, a los medios de comunicación, a decir que había un pacto con Ferraz para que yo fuera investido presidente del Gobierno. Eso es lo que tenemos, un presidente que está actuando siempre con una estrategia y que no le importa lo que esté pasando realmente en Asturias, los problemas por los que están viviendo ahora mismo los asturianos. Y eso no es una responsabilidad suya sola, es una responsabilidad también del Partido Popular, es una responsabilidad doble. Me da igual que gane el foro el PP y el foro sumados, que esté uno por encima del otro, que sea Cascos o que sea Mercedes Fernández. Mercedes Fernández ha hecho la mili con él de capitán, pero si se ha pasado la vida, yo no he visto a nadie mirando a Cascos en sus intervenciones públicas con más arrobo político, digo, ¿eh? Pero es que es su alumna más aventajada. Pero Mercedes Fernández, os recuerdo que fue delegada del Gobierno cuando aquella tragedia del 11M. Y los socialistas no dijimos nada. Pensar lo que hubiera ocurrido a la inversa, que era la responsable de la seguridad en Asturias. Fueron sus correligionarios de Gijón, fue el PP de Gijón el que denunció la actuación de Mercedes Fernández. Y entonces Cascos, por eso, con esa disculpa, marchó del partido. Si es que ahora a ella no sé si la premian por su fidelidad, por su lealtad al PP o por su traición a Cascos. Pero lo único que se le ocurre decir es que ella es dialogante. Pero ¿cuándo ha sido dialogante? Ella nunca ha dicho nada, porque el que lo decía era él y era callada. Son exactamente lo mismo. Y os recuerdo que Mercedes Fernández ha hecho una valoración de la reforma laboral diciendo que está orgullosa de la reforma que ha llevado a cabo el Gobierno. Orgullosa. Estará tan orgullosa seguramente como Cascos, aunque él no diga absolutamente nada, pero los dos piensan que esa reforma laboral es buena. Si no es buena para España, es buena para la España en que ellos creen y para la España que ellos entienden. ¿Vosotros sabéis lo que es esa reforma laboral? En primer lugar, la reforma laboral de la mentira. Rajoy estuvo hasta el último día diciendo que no iba a abaratar el despido. Pues esta es la reforma del despido barato, del despido automático, del despido libre, del despido sin causa. Esta es una reforma para bajar dos precios, el precio del salario y el precio del despido. Es una reforma para que esta crisis la paguen los que no la han generado, para que la paguen los trabajadores. Podían haber hecho un planteamiento de un pacto de rentas en España, donde los trabajadores moderaran sus rentas, los dividendos, los repartidos o los no distribuidos fueran gravados, donde se viera cómo se condicionaba también los beneficios de las empresas. No. Esto cae exclusivamente sobre los trabajadores, sobre los mismos. Hay un triple ajuste. Se les baja los salarios en dinero, se les suben los impuestos y se les bajan los salarios en especie, es decir, se recortan los servicios públicos, sanitarios, educativos, servicios sociales, que son las percepciones que tienen y la disponibilidad que tienen los trabajadores. Eso es lo que está ocurriendo y la reforma laboral va en esa dirección. Decía Rajoy que era amplia, profunda, útil y equilibrada. Y debe ser amplia y profunda, lo es. Útil para algunos, pero equilibrada no lo es porque rompe cualquier atisbo, cualquier equilibrio, por precario que fuera, en la relación de poder en el seno de la empresa, definitivamente hacia los más fuertes, hacia los patrones, hacia los empresarios. Es una reforma que os recuerdo
iba a mejorar el empleo de calidad, y mirar cuántas medidas hay para que se mejore el empleo de calidad. Ninguna. Una reforma que no iba a abaratar el despido, y las medidas para abaratarlo son múltiples. Y una reforma que iba a acabar con la dualidad en el mercado de trabajo. Y ha acabado. Ahora todos los trabajos son precarios. Y quiero hablaros de la reforma porque se hace, dicen, para generar empleo, pero lo único que va a producir ahora mismo es un desempleo brutal. Nosotros pensar en algunos sectores, pensar en el sector financiero, la reestructuración que se está produciendo. Hay 250.000 trabajadores de banca en España. Van a sobrar 50.000. Se les va a aplicar esta reforma. Veremos en qué condiciones esos trabajadores se van a casa. Pensar en el sector público, en el empleo público. En el empleo público, con 3 meses de insuficiencia financiera, así lo define, se pueden ir a casa. Bueno, pues va a haber una dura reconversión en el sector público en España. Y de eso, de la forma en que se va a hacer, antisocial y profundamente ideológica, están satisfechos Mercedes Fernández, está orgullosa, y está satisfecho Álvarez Cascos, porque en el fondo comparten absolutamente todo. Estamos en presencia de un gobierno, y hay que decirlo, de cara a estas elecciones, de un gobierno en España que está tomando decisiones profundamente antisociales, pero también decisiones con una extraordinaria carga ideológica. Si se rompe ese equilibrio de poder en el seno de la empresa es porque hay ideología. Y otras decisiones que no tienen que ver con la economía también son ideológicas. ¿O no es ideológico que el ministro de Justicia, en su primera intervención, diga que la ley del aborto se va a retrotraer al año 85? Eso es sencillamente que no reconocen ni la sexualidad ni la maternidad como derechos de la mujer. Y la reforma que quieren hacer en el seno del Poder Judicial va en la misma dirección. Antes una parte de los jueces se elegían desde el Parlamento, ahora una parte no de los jueces, del gobierno de los jueces. Ahora lo eligen ellos mismos. Fijaos que estoy hablando de un poder del Estado. Y ya ves cómo se las gastan los jueces con los que no les gustan. Hablo de un poder del Estado. Sí, mirad, cuidado, es que los jueces no solo defienden a la sociedad de los que la agreden, a los ciudadanos de los delincuentes, o no solo pues, juzgan en las relaciones contractuales entre los ciudadanos, también tienen que defender a estos de la arbitrariedad del poder político y de las administraciones. Y ahora, un grupo con conciencia de casta, un grupo que tiene esa idea de sí mismo como cuerpo, que vive, y lo ha hecho más en el pasado y lo hará más en el futuro, con una deliberada distancia de la sociedad, que es temido y que es respetado, no tiene ningún atisbo de poder democrático proveniente del pueblo, proveniente del Parlamento de España. Al final dicen, no, vamos a despolitizar la justicia. Pero lo que están haciendo es judicializar la política, porque les interesa y porque es profundamente ideológico. Y ya no os digo lo que hace el ministro de Educación y Cultura, que este va a dar mucho juego, este sí, ¿no? Lo primero que ha eliminado es la enseñanza de la educación para la ciudadanía, porque ellos siempre les ha gustado hacer en la escuela, hacer patriotas, y enseñar religión y este tipo de cosas. Creyentes, patriotas, pero ciudadanos no. Ciudadanos no, porque lo que entienden es que los ciudadanos son demócratas de nacimiento y no hay nadie demócrata de toda la vida. Hay que querer serlo y hay que saber serlo, y para eso lo mejor es que te lo enseñen en la escuela, que te enseñen por esos principios del respeto, de la libertad, de la tolerancia y de la sumisión al Estado de Derecho y al imperio de la ley.
Se lo han llevado por delante el mismo ministro que ya ha dicho que no se va a cambiar esa biografía de la Real Academia de la Historia, donde nos dicen que Franco, ya sabéis, que no era totalitario, sino autoritario, aunque el mismo Franco dijera que él quería un Estado totalitario, ¿no? Así funcionan. Y lo que quiero transmitiros, porque hay que decírselo a la gente, es que son lo mismo, que en el fondo son lo mismo, que lo único que les separa son sus controversias personales y sus inquinas y sus rencores. Y eso hace todavía más grave lo que está pasando en Asturias. Tenemos que afrontar un proceso muy difícil, un tiempo muy difícil. Y yo os digo que sería una esperanza para toda España que pudiéramos afrontarlo con un gobierno socialista en Asturias. Una esperanza para toda España. Sí, porque aquello de la Reconquista ahora duraría 4 años nada más, no 8 siglos, ¿no? Pero es verdad que tener una referencia desde la que decir, oiga, con todas las dificultades, con todos los problemas que tenemos por delante, nosotros vamos a defender los servicios públicos esenciales, vamos a defender la cohesión social y vamos a defender el equilibrio territorial, que es lo que no va a hacer la derecha en el conjunto de España. Con todas las dificultades que tenemos, que nos miren y que seamos referentes, ojalá en Andalucía podamos serlo también. Tenemos también, por eso, un incentivo más para gobernar en Asturias, que es que nos miren que aquí se pueden hacer cosas distintas y que no se inyecte, que no se inocule en la conciencia política de la gente en España que hay una controversia entre eficacia, entre eficiencia económica y solidaridad, que es imposible, que es lo que quieren trasladar, que un país sea moderno y avance y genere actividad económica y empleo y a la vez sea un país que cuide a aquellos que están más desfavorecidos y que busque la cohesión y que tenga una sanidad y una educación públicas y de calidad para todos. Tenemos que luchar para que eso no se incruste en la conciencia política de la gente. No es verdad. No es verdad que los países más avanzados, los países que son más eficientes económicamente, son los que son más injustos socialmente. Es falso y podemos verlo si miramos. No es verdad, porque la gente, los innovadores y los investigadores y los trabajadores cualificados y los que no lo son y los emprendedores prefieren investigar y emprender y innovar y trabajar en sociedades que tengan servicios públicos universales de calidad, servicios públicos que le dan a esas sociedades un carácter de estabilidad en los que se puede vivir mejor, son más vivibles y más habitables. Necesitamos ser esa referencia en Asturias para el conjunto de España y la necesitamos también, por supuesto, antes que nada para Asturias y aquí, para Occidente. Hay que venir aquí con ese mensaje de que no tenemos políticas sectoriales ni políticas, tenemos una idea conjunta de Asturias, una idea global, donde luego están las políticas sectoriales y las políticas territoriales de equilibrio, que lo hemos hecho siempre. Y somos una garantía en ese sentido. Y decirles aquí a la gente de Occidente, decirle, oiga, mire, estamos preocupados por sus comunicaciones que vamos a culminar y por sus saneamientos que ya lo hemos empezado y vamos a terminar. Y estamos muy, muy, muy preocupados por la reforma de la política agraria común que va a tener lugar en 2013, porque sabemos que eso tiene una incidencia esencial en este territorio, que tenemos que fijar población. Y os lo digo no tanto aquí en el Franco, que también, porque antes le comentaba a la alcaldesa que hay más vacas en el Franco que personas, y habrá que luchar para que sigan ahí y para que esas explotaciones pervivan y se mantengan, porque son una parte esencial para fijar población, sino que hay otros territorios del suroccidente, Marcelino lo sabe muy bien, todos lo sabemos, en los que ese componente fundamentalmente agrario-ganadero es esencial y es una parte básica del Producto Interior Bruto y, por tanto, del futuro. Por todo eso hay que luchar y todo eso hay que decirlo y decir además que estamos orgullosos de esta gente. Estamos orgullosos de los que han dedicado su vida a trabajar en el campo, las ganaderías, toda esta gente que ha permitido que tengamos este paisaje tan increíble y que cuando venimos aquí tenemos que dejar claro todos que los que venimos del centro de la ciudad, oiga,
que esto no es naturaleza con lo que nos encontramos, esto es la relación entre esa gente y la naturaleza durante siglos. Estamos orgullosos de ellos y se merecen el reconocimiento de toda la ciudadanía, el reconocimiento de todos los asturianos. Y eso hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Tenemos una candidatura de gente que yo sé que se van a comer la hierba de Occidente, lo están haciendo ya, para llevar y para transmitir a la gente esa necesidad, porque ahora ganar en Asturias no es una opción, ahora es una necesidad vital que tengamos un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.